Bienvenidos al curso de Álgebra Lineal 1. En esta lectura veremos la representación rectangular de los números reales en un plano cartesiano. Para entender esa representación, primero hay que comprender cómo se representan nuestros números en una recta. En una recta, para representar los números reales, lo que se hace es que se toma una referencia, que en este caso viene siendo el 0, donde este número no tiene signo, no es positivo ni negativo, y es nuestra referencia. Y los números enteros, tanto positivos como negativos, tienen la misma dimensión de intervalo. Es decir, lo que separa cada unidad siempre es del mismo tamaño. Si lo haces, por ejemplo, con una regla, entonces tomas como referencia los centímetros. Cada centímetro vas a ver que es un intervalo de esa recta. O puedes tomar la dimensión que más te convenga. En esta recta puedes representar hasta números infinitos, que en este caso del lado derecho sería hasta más infinito, porque del lado derecho son los números positivos, y del lado negativo son los números reales negativos, y puedes representar hasta menos infinito, es decir, infinita cantidad de números. También en la recta se utiliza para representar números decimales o fracciones. Por ejemplo, si tienes menos 1.5, puedes ver que ese va a estar exactamente en el medio del menos 2 y del menos 1. Y así sucesivamente. También puedes representar los números irracionales, los cuales son decimales infinitos no periódicos. Son números muy inexactos, pero una forma de representarlos en esta recta es ubicarlos aproximadamente donde esté el número más cercano. Por ejemplo, el pi, que es 3.1416, lo ubicas lo más cercano al 3. Es una forma de hacerlo como al tanteo, pero si tú lo que ocupas es representar tus números irracionales de una manera exacta en tu recta, hay una metodología que se utiliza con el teorema de Pitágoras, donde lo que nos dice el teorema de Pitágoras es que teniendo un triángulo rectángulo, es decir, un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados en una de sus esquinas, la hipotenusa, que es el lado más largo de este triángulo, elevada al cuadrado, es igual a la suma de sus catetos elevadas al cuadrado individualmente. Por ejemplo, si queremos representar el número irracional raíz de 2, lo que vamos a hacer es que ese número irracional lo vamos a tomar como si fuera nuestra hipotenusa y le vamos a elevar al cuadrado para encontrar los posibles valores de nuestros catetos, tanto el opuesto como el adyacente. En este caso es fácil de visualizar que la raíz de 2 elevado al cuadrado es igual a 2. Entonces, dos números elevados al cuadrado que me dé 2 pueden ser 1. Es decir, raíz de 2 elevado al cuadrado es 2. 1 elevado al cuadrado es 1. Y 1 elevado al cuadrado es 1. Y eso también es igual a 2. Entonces, con esta igualdad nosotros podemos determinar los valores de nuestros catetos. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a transportar nuestro triángulo rectángulo a nuestra recta. Y vamos a comenzar desde nuestra referencia. Y el triángulo va a quedar del lado derecho porque nuestro número es positivo. Vamos a ubicar uno de los dos catetos sobre la recta que ya definimos, que vale 1, que es de dimensión 1, y el segundo cateto va a estar de forma perpendicular al primero, de forma que se formen el ángulo de 90 grados, y en este caso también es de dimensión 1, y en este extremo, desde la referencia hasta el segundo extremo del cateto perpendicular, se traza una recta que va a ser nuestra hipotenusa. Esa hipotenusa vale lo que ya estimamos que es el número racional y en ese caso raíz de 2. Ahora lo que se hace es que se toma un compás y se coloca la referencia sobre el 0 y el lápiz o la punta con lo que lo vas a trazar se coloca en el extremo de la hipotenusa y vas a dibujar un semicírculo desde este punto hasta cruzarlo con la recta. Donde se cruza el semicírculo con la recta, este punto vale lo que vale tu hipotenusa, que viene siendo en este caso el número racional, que es raíz de 2. Entonces es una manera de ubicarlo más exactamente en nuestra recta
Y pues claro, eso depende de lo que en lo que estés trabajando y de las necesidades que tengas de hacerlo tan exacto. Y bien, comprendiendo ahora cómo ubicar un número en nuestra recta, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a representar puntos en un plano cartesiano. En este plano cartesiano ya se trabaja con dos variables o dos dimensiones. También se le conoce como plano XY porque nuestro eje horizontal se le conoce también como el eje X y el eje vertical se conoce como el eje Y. El eje X tiene tantos valores positivos como negativos y la división de estas dos rectas nos forma cuadrantes. Entonces, para saber en qué signo estamos trabajando de nuestros números, basta con ubicar nuestros cuadrantes. En el primer cuadrante vemos que el eje X tiene valores positivos y el eje Y positivos. En el segundo cuadrante X es negativo y Y positivo. En el tercero ambos son negativos y en el cuarto X es positivo y Y es negativo. Entonces, por ejemplo, para ubicar el punto P donde vale AB, es decir, la coordenada en X y la coordenada en Y, lo que se hace es que se ubica primero el valor de X sobre nuestro plano. Y en el ejemplo del punto A, lo que se hace como vale 6, menos 1, primero se ubica el valor en X que viene siendo 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el valor en Y que es menos 1. Y al unir estos dos puntos tenemos el punto A. El punto D es menos 2 y 2 positivo. B es menos 2 y menos 2 en Y. Y el punto, vamos a llamarle C, es 6 positivo en X y 1 positivo en Y. Y esto nos sirve para relacionar valores de una variable con respecto a otra. Si tú deseas o necesitas crear tu propia gráfica, lo que se hace comúnmente es que primero haces una tabulación, que por lo general es una tabulación vertical, donde vas a tener tu variable X y tu variable Y. A modo de ejemplo, vamos a asignarle valores y X vale 1, 2, 3 y Y vale menos 1, 5 y 6. Supongamos que esa es nuestra tabulación. La variable X es la variable que por lo general nosotros no manipulamos o es una variable que tiene valores o dimensiones fijas. Y la variable Y viene siendo una variable que puede modificar respecto a la variable X o que se puede manipular, etc. Eso se va a ver un poquito más adelante en otra lectura. Ahora esta tubulación para representarla en nuestra recta que viene siendo XY. Ubicamos los puntos que asignamos, que en este caso es 1 y menos 1, 1 y menos 1, ese siendo el primer punto. El segundo es 2 y 5 positivo. Y el tercero es 3 y 6 positivo. Inclusive puedes trazar la trayectoria para unir los puntos, ¿no? Depende de la información que estés manejando en tu gráfica. Es una manera de crear tus gráficas, de ubicar los puntos en esas gráficas y eso es muy, muy útil en muchas áreas. Entonces, ¿cuál es la diferencia de hacer una representación en una recta y hacer la representación en un plano? Suponiendo que tú quieres ir a una dirección, por ejemplo a la casa de un amigo, desde el punto A hasta el punto B. Si tu amigo vive en la misma calle, entonces solamente te basta con dibujar esos dos puntos sobre una recta. Y en un plano, la diferencia es que si tu amigo no vive en esa misma calle y te da las direcciones, que es 5 sobre, en este caso sería X, y menos 3 sobre Y, entonces ya ocupase hacer esa representación en un plano. En este caso, que es un ejemplo geográfico, es muy claro de ver que el plano es en 2 dimensiones y que te es mucho más útil para representar alguna dirección.
Pero también en otras áreas es muy importante manejar en 2 dimensiones estas gráficas, porque puedes relacionar una variable con respecto a otra, por ejemplo en la temperatura. Si se desea saber qué tanto varía la temperatura en un día, entonces estableces intervalos definidos donde vas a tomar las mediciones de temperatura. Por ejemplo, cada hora. Cada hora tomas la temperatura de ese día y luego comienzas a ubicar esos puntos en una gráfica. Y si los unes, puedes ver que en un día siempre sube y luego baja. Inclusive la mayoría de los días se comporta de la misma manera la temperatura, puedes llegar a hacer conclusiones, puedes hacer esas gráficas también semanalmente, mensualmente, y los meteorólogos también les sirve para hacer predicciones de las temperaturas del siguiente mes o para llevar un récord histórico, etc. También sirve, por ejemplo, en economía para ver cómo se comporta la bolsa de valores o el valor del dólar durante el día, y eso te ayuda a tomar decisiones. Se utiliza en ingeniería, se utiliza en áreas de la salud, de la ciencia, inclusive en deportes. Por ejemplo, en béisbol se puede hacer un gráfico de cómo es el histórico de bateo de un jugador, y eso le ayuda a algunos estadistas para hacer predicciones. Por ejemplo, qué probabilidad hay de que el siguiente vez que batee sea un home run, etc. Es muy útil para obtener información. Las gráficas nos ayudan a hacer un compilado de la información que nosotros estamos manejando. Bueno, hasta aquí llegamos con esta lectura de las recomendaciones. Como siempre, por favor, consulten la bibliografía que nosotros les estamos proporcionando en el video. También busquen otros recursos de internet, de multimedia. Busquen ejercicios para reforzar por su cuenta los conocimientos adquiridos y también realicen los ejercicios que les estamos facilitando. Nos vemos en la próxima lectura.